Por ejemplo, nos dice hacer un programa para introducir n elementos, dice. Noten ustedes aquí que no conocemos una cantidad de datos exactos, sino que está en función de una variable llamada n. Son n elementos. Y contar los elementos positivos y los negativos y los ceros, dice acá. Nos está pidiendo hacer tres cosas, entonces, contar números positivos, negativos y cero. Los números a introducir, ¿cuántos son? Está en función de n. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, aquí vamos a decir, por ejemplo, nos vamos a dar un ejemplo. N igual a 8. Si n fuera igual a 8, tendríamos que generar 8 celdas donde vamos a introducir 8 datos. Estos son datos que ustedes van a elegir al azar, es decir, ustedes se ponen cualquier número. Pero, ¿qué tiene que hacer ese programa? Ese programa tiene que hacer es contar los elementos positivos, los negativos y los ceros. Por ejemplo, si yo doy estos números a cada una de estas celdas, ¿cuántos serían los elementos positivos y negativos? Noten ustedes que cada uno de estos de acá tiene un nombre que se llama B, ya les había dicho, y su posición I, que en este caso es B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. De forma general lo estamos llamando B sub I. Entonces, en el análisis vamos a decir que la entrada de datos va a ser n, que es el número de datos, va a depender de n. Yo estoy dando en este caso un ejemplo de 8, pero n podría ser 100, 20, 15, lo que ustedes introduzcan, ¿sí? Y entonces ustedes introducirían esa cantidad de datos también. B sub i, recuerden que es cada uno de estos números. B1, B2, B3, B4, B5. Son los números a ingresar para el análisis. Nosotros vamos a ingresar estos números, en este caso. ¿Sí? Ustedes tienen que ingresar estos números o cualquier otro. Ahora, ¿qué es lo que nos pide mostrar? En el resultado nos pide mostrar tres cosas: contar los positivos, los negativos y los ceros. Entonces yo voy a nombrar a CP como el contador de positivos. Este va a ser una variable que va a ir contando los positivos. Ahora necesito otra variable que cuente también los negativos, entonces yo lo podría llamar de esta manera: CN, contador de negativos. Y también el contador de ceros lo voy a llamar CC, contador de ceros. Ustedes pueden ponerle cualquier otro nombre, pero es necesario que lo anoten ahí a su lado qué significa para ustedes. Eso para ir entendiendo ya más a detalle el diagrama de flujo. En este caso, el contador de positivos, deberíamos analizar cuáles de estos números son positivos. Son estos, en este caso, estos 4. Los ceros no lo vamos a tomar como positivos, ¿sí? Porque nos está pidiendo aparte contar eso. Entonces tenemos 4 positivos, eso debería ser la respuesta. El contador de positivos es igual a 4. Y acá deberíamos poner, contador de negativos va a ser igual a 2. Y el contador de ceros va a ser igual a, en este caso, 2. Esas son las respuestas que deberíamos obtener nosotros. Estas tres respuestas. Contador de positivos, 4. Contador de negativos, 2. Contador de ceros, 2. Pero, ¿cómo hacemos entonces para los positivos? Vamos a tener que contar, como pueden ver acá. Entonces, cuando necesitamos un contador, tiene que empezar en 0, no se olviden ese contador. ¿Y cuál es el proceso para contar? ¿Cómo podrían contar? ¿Cuál sería el proceso para ir contando? Sería este: CP es igual a CP más 1. Cada vez que encuentre un número positivo, esto va a ir incrementando. Aquí, por ejemplo, empieza en 0. ¿Cuántos positivos hay? Dice, hay 0 hasta el momento. Pero cuando encuentre el primero, va a sumarle más 1. 0 más 1 se va a hacer 1. Entonces ya hay un positivo. Cuando encuentre el segundo, va a ser 1 más 1, 2. Ya va a tener 2 positivos, luego 3 y luego 4. De esta manera vamos a ir contando. Lo mismo necesitamos para los negativos. Entonces, CN debería empezar en 0 y su proceso para contar sería CN más 1. Para los ceros sería que empiece también en 0 y va a ir contando C es igual, C igual a C más 1. Y listo, ya tendríamos este ejemplo. Necesitamos de un ciclo para poder ir sacando estas posiciones y ir sacando cada uno de esos valores del vector. Para eso entonces vamos a tener que hacer esta condición, la condición para los números positivos y negativos. Vamos a preguntar, B sub i es mayor, aquí le vamos a poner mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual a 0, esa parte la vamos a corregir, porque si no le colocamos mayor o igual, o perdón, está bien mayor. Si le ponemos mayor o igual a 0, contaría el número 0 y eso es lo que no queremos. Entonces, B sub i mayor a 0, si dice verdad, ¿qué significa? Que es un número positivo. Si es un número positivo, entonces tenemos que ir contándolo. Y si dice falso, significa que es un número negativo. Entonces, para el lado de los positivos, vamos a ir a contar los positivos. Contador de positivos es igual a contador de positivos más 1. Para el lado de negativos deberíamos contarlo. Cn es igual a Cn más 1. Noten ustedes que aquí ya estamos contando los positivos y acá los negativos. ¿Qué es lo que nos faltaría contar? Nos faltaría contar los números 0. Entonces, la condición para los números 0 simplemente va a ser preguntar, ¿B sub i es igual a 0? Recuerden que B sub i es cada uno de estos de acá.
va a preguntar B sub I, en este caso B sub 1 es igual a 0, verdad va a decir. Entonces contar ese número 0. Significa que es 0, entonces lo contamos para los 0. Y listo, estas son entonces las condiciones que necesitamos los procesos. Prácticamente ya está resuelto, pero tenemos que llevarlo a un diagrama de flujo principal, que en este caso va a ser este de acá, el diagrama de flujo, inicio. Noten ustedes que aquí estoy llamando al programa inicializar vector. ¿Qué significa inicializar vector? Lo habíamos visto al inicio. Entonces, significa que va a generar una cantidad de celdas para que ustedes puedan introducir los datos. Imagínense que va a crear 10 celdas. O perdón, para el ejemplo que habíamos hecho era 8. 8 celdas va a crear, vacías, con el número 0. ¿Qué deberíamos hacer luego? Deberíamos leer el vector. Es decir, nosotros vamos a poner datos en esas 8 celdas. Por ejemplo, eran los números 0, -1, si no me equivoco. Van a colocar esos datos en esas 8 celdas. ¿Qué tiene que hacer luego? Tiene que ya realizar el conteo de positivos, negativos y cantidad de ceros. Entonces vamos a dar esos valores iniciales que habíamos mencionado para ir contando. Una vez que ya tenemos esos valores iniciales aquí ya mencionados, ya conocemos que ya tenemos los datos. Entonces vamos a asignar esos valores iniciales como les decía. Ya estamos por acá. ¿Qué hace ahora? Ingresa a sacar el primer valor de I, es 1. B sub I entonces va a ser 0. ¿Qué dice la condición? B sub I es igual a 0, en este caso está preguntando, ¿este es igual a 0? La respuesta es verdad, entonces lo va a contar como un número 0. Entonces viene acá y ya tenemos el primer contador, que sería 0 más 1, 1. Ya tenemos un 0, dice acá. Y ahí está, entonces ya se vino por acá y no pregunta más. No hace falta que pregunte si es positivo o negativo, porque ya sabemos que es 0. Ahora, ¿qué sucede? Saca el siguiente valor de I, que va a ser en este caso 2, y va a ingresar ¿qué número? Va a ingresar el -1. Entonces, ya tenemos en B sub 2 a -1. Pregunta, ¿-1 es igual a 0? La respuesta es falso. Entonces, como no es un número 0, puede ser un número negativo o positivo. Entonces, aquí va a preguntar, ¿B sub I es mayor a 0? En este caso, -1 es mayor a 0, falso. Entonces, lo va a contar como negativo. Entonces lo va a contar como negativo y ¿qué va a suceder? Va a venir aquí a aumentar. 0 más 1 se hace 1. Saque el siguiente valor de I. Siguiente valor de I va a ser 3. Ingresa el número 2 para B sub I. Pregunta B sub I, que en este caso es 2, ¿es igual a 0? Falso. Pregunta si 2 es mayor que 0. Verdad. Lo cuenta como positivo. Tenemos 1. Saque el siguiente I. Va a ser 4. Ingresa el número 5. Pregunta, ¿5 es igual a 0? Falso. ¿5 es mayor que 0? Verdad. Entonces lo cuenta como positivo, ya tendríamos 1 más 1, 2 positivos. Esto está incrementando más 1. Saca el siguiente valor de I, va a ingresar el valor de I 5. Tenemos para B sub 5 el número 0. Pregunta, ¿0 es igual a 0? Dice verdad. Entonces el contador de ceros va a ser más 1. Tenemos 1 actualmente, entonces 1 más 1 se va a hacer 2. Ya tenemos 2 números 0. Saca el siguiente valor de I. El siguiente valor de I va a ser 6, ingresa el número -7. -7, pregunta acá, ¿es igual a 0? Falso. -7 es mayor que 0, falso. Entonces ingresa por acá. Va a contar para los negativos. Cn actualmente es 1, pero más 1 se va a hacer 2. Saca el siguiente valor de I. Recuerden que esto viene por acá, por acá. Saca el siguiente valor de I, saca el número I7. ¿Qué datos tenemos para I7? Tenemos 8. Entonces pregunta, 8 es igual a 0, falso. 8 es mayor que 0, verdad. Entonces aquí va a contar para los positivos. El contador de positivos era 2, pero ahora más que ha encontrado otro positivo se va a hacer 3. Saca el siguiente valor de I, que va a ser 8. Tenemos el número 17 para esa posición. Pregunta si es igual a 0, es falso. Pregunta si 17 es mayor que 0, es verdad. Entonces el contador de los positivos va a incrementar otra vez más. 3 más 1 se hace 4. Y ahí está lo que teníamos que verificar. ¿Cuántos números ceros hay? Hay 2, dice acá. Efectivamente hay 2 números 0. ¿Cuántos números negativos hay? Hay 2, dice acá. Son 2 negativos, efectivamente. ¿Cuántos positivos son? Son 4. Entonces, de esa manera ya verificamos que efectivamente se ha conseguido lo que nos pedía.